En esta plática, el día de hoy, vamos a hablar de lo que es el duelo y COVID. Me voy a ir directamente a lo que sería duelo, las características de duelo frente a esta enfermedad, y sí pediría de favor que si hay alguna duda, pueden ir preguntando por el chat o pueden solicitar que les abran el micrófono para ir haciendo la charla del día de hoy un poquito más interactiva, si les parece, por favor, ¿sí? Si hablamos de duelo, es en esta parte, o el día de hoy en específico, me voy a referir a lo que es la muerte de un ser querido, ya que si por sí esta vivencia es difícil ahora o actualmente, perder a un ser querido en lo que es en esta temporada, se torna un poquito complicado o se torna un mucho en esta parte como en una experiencia más dolorosa. ¿Y qué es lo que hace que un duelo sea más difícil de elaborar? Justamente la imposibilidad de anticipar los acontecimientos y la dificultad de poder regular su impacto emocional. Si comparamos el duelo con la pérdida por otras patologías, ejemplo, por alguna enfermedad crónica tipo cáncer, estamos hablando que se dio el diagnóstico con un tiempo atrás. Esto nos permite, tanto como equipo de cuidado o el equipo médico, nos permite también al sistema de familia ir procesando poco a poco que este paciente puede fallecer o que este paciente está perdiendo ya lo que sería la vida. Este paciente va a entrar en un periodo de terminalidad, este paciente va a entrar en un periodo de agonía. Y esto da el tiempo a que la familia pueda procesar la pérdida. También a nosotros como equipos de cuidados nos va a dar el tiempo de procesar la pérdida de este paciente. Muchos de nosotros, quienes trabajamos en hospitales, ubicamos a pacientes ya por algún tiempo por la consulta, en algún tiempo por la visita o en algún tiempo por la patología, ¿sí? Y este tiempo o esta anticipación nos permite irnos despidiendo, nos permite ir procesando la pérdida. Entonces, ¿me da la siguiente? Entonces, en esta parte, ¿qué es el duelo? Es una experiencia de fragmentación de la identidad producida por la ruptura de un vínculo afectivo, una vivencia multidimensional que afecta no solo a nuestro cuerpo físico y emociones, sino que también a nuestras relaciones con los demás, con nosotros mismos, a nuestros pensamientos, creencias, presuposiciones y a nuestro interno existencial y espiritual. El hablar de duelo es el hablar del proceso que le sigue a la pérdida, ¿sí? Entonces, estamos hablando que el duelo llega a afectar en esta parte de los cuadrantes cognitivo, emocional, social y físico. ¿Qué es esto? Que la persona que pierde o la persona que tiene la pérdida va a tener alteraciones a nivel de pensamiento, a nivel emocional, a nivel social y a nivel físico. Incluso actualmente nosotros como equipo de cuidado o como equipo médico frente a COVID, tenemos alteraciones en estos cuadrantes también. También nosotros estamos presentando en este momento pérdidas, ya sea porque algunos de ustedes que está frente a línea de COVID posiblemente ahorita no está en casa, esté viviendo en un espacio aparte, o es esta parte también del no poder salir de casa, moverme del trabajo a casa, no poder estar viendo a mis papás, no poder estar viendo a los hijos, no poder estar viendo a mis amigos. Y también tenemos esta parte de lo que sería la pérdida de libertad, ¿sí? Porque de una u otra forma estamos confinados. Aparecen también las alteraciones a nivel emocional por la parte de vamos perdiendo algunos de nuestros compañeros o parte de nuestro equipo va enfermando
por COVID. Y la parte social, que de una u otra forma, desde el mes de marzo a lo actual, muchos de nosotros pues estamos en esta parte ya muy restringida, o a nivel social, esta parte de convivencia social está restringida, y la parte física, ¿no? Quien acostumbraba a ir a correr, quien acostumbraba a salir a caminar, quien acostumbraba a hacer otras actividades fuera de lo que sería la actividad laboral, pues actualmente está detenido. Y a nivel físico, pues tenemos un impacto también que va modificando. Regala la siguiente. Ok, ¿y qué hace que un duelo sea traumático en esta parte? Es la rapidez. Aquí, principalmente estas características, ya me voy a ir en referencia a lo que es actualmente COVID, y es la rapidez con la que suceden las cosas, ¿sí? Hoy está bien, eso es lo que te va a referir un familiar. Es que hoy estaba bien y, y para mañana o dentro de 2 días me dicen que ya no está bien. Desde el momento que una persona ingresa a un hospital no está bien, algo está pasando, algún síntoma está. Pero es la rapidez con la que se desarrolla todo, no da un momento a la anticipación, ¿sí? Es también la parte de la sorpresa, no lo esperaba, es la forma como se informa, ¿sí? La incertidumbre a lo que sería también la parte futura. En esta parte, tanto la familia como el paciente no tiene un panorama para el día de mañana, el cómo va a estar, ¿sí? Es la impotencia al no poder hacer nada, es la incomprensión de no saber qué pasa, no entiendo la enfermedad, no entiendo el protocolo que lleva el hospital donde yo estoy ingresando a mi familiar, no entiendo. La soledad en el momento, tanto el paciente ingresa solo, una vez lo ingreso, es esta parte de incertidumbre también si lo volveré a ver o no. Es la parte de yo regresarme a casa y estar solo o sola en casa. La soledad posterior, en esta parte es referente, o principalmente se hace referencia a lo que sería el fallecimiento. Muchos de nosotros estamos dentro del sistema familiar que tenemos, dentro de la propia creencia, dentro de la cultura, tendemos a ritualizar. Uno de ellos es el velorio. Y cuando perdemos a un ser querido, somos acompañados por la propia familia, acompañados por los amigos, ¿sí? Hay, por ejemplo, las comunidades donde los velorios son 2 días, 3 días, ¿sí? Si hay familiares fuera, esos familiares se les da el tiempo a que lleguen para poderse despedir. Actualmente, la pérdida por COVID es una soledad posterior. Es un cuerpo que va a ser entregado, probablemente sepultado en horas, cremado en horas, y no va a haber el tiempo del ritual como antes estábamos acostumbrados. Y la parte del desbordamiento emocional. ¿Quién me contiene? ¿No? En esta parte es la postura de del quien pierde al familiar, es quién está conmigo. Si soy mamá y tengo hijos pequeños, pues debo también de ser fuerte por los hijos pequeños, no me pueden ver llorar. Si estoy perdiendo a mis papás, es quién me contiene. Esta parte de me desbordo, ¿sí? No hay una contención, no hay un familiar que pueda llegar del externo y estar conmigo. ¿Verdad? La siguiente. Ok, en esta parte de duelo traumático tenemos lo que es el desorden por duelo prolongado. Muchos de nuestros pacientes, muchos de nosotros incluso al estar trabajando, tenemos pérdidas o tenemos algún proceso de duelo que no ha estado resuelto y que ahora, por la condición actual, puede exacerbarse. Muy posiblemente asociado también a síntomas de diagnóstico de síndrome de estrés postraumático. Esto vendrá después. Ahorita, precisamente, no podemos hablar de un trauma porque estamos dentro de la situación.
Para hablar de la cuestión traumática o de estrés postraumático, tendría que pasar la situación, estabilizarse lo que sería la pandemia y decir ahora sí qué características está dejando en mí como equipo médico, qué características deja en la sociedad, qué características deja a nivel individual todo lo que yo viví de marzo al tiempo que pueda durar esto. Se asocia también con otro trastorno que es la depresión y o el trastorno de ansiedad. Les pongo esta imagen porque debemos nosotros considerar la parte de las circunstancias de la muerte. En la unión de duelo y trauma es lo que nos va a definir la situación. Si va a ser un duelo que se va a poder acomodar o va a ser un duelo que se va a fijar como trauma, recordando las características de incertidumbre, rapidez, sorpresa, soledad, desbordamiento. ¿Hasta aquí alguna duda? Me gustaría, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? ¿Sí? ¿No? Ok. Seguimos. Margarita, siguiente, por favor. Ok, ¿y qué características tiene el duelo por COVID? Una de ellas va relacionadas al tiempo anterior a la muerte. ¿Cuál es la primera? Es el impacto de la noticia del diagnóstico, que sobreviene el recuerdo intenso del momento. No dejo de pensar en esta llamada o en las palabras que me dijeron quién me está contactando, ¿sí? Esto principalmente va vinculado para lo que sería la familia. La percepción de que la muerte podía haberse evitado. Puede aparecer en forma de rumiación, esto no tenía que haber pasado. Este pensamiento constante que se tiene de pudo haberse evitado, pudimos haber hecho algo, es constante, constante, constante. Aparece también la impotencia y culpa por no poder atender a la persona apropiadamente en el domicilio, ¿sí? Hay familiares que hasta en este momento, o a pesar ya del tiempo que se lleva informando cómo van a ser los cuidados, no comprenden aún que no pueden estar. No comprenden que si alguien enferma por COVID debe de estar aislado, debe estar solo. Entonces, estos familiares quisieran cuidar a esta persona con COVID como si cuidaran a algún otro paciente por algún otro padecimiento. ¿Sí? La vivencia del ingreso y la separación, el recuerdo real o imaginario, o solo lo que me decía o lo que me explicaba mi vecino. Este recuerdo que voy a tener al momento que lo dejé en la puerta de urgencias del hospital, y desde ahí ya no sé nada, ya no tengo otra imagen que yo pueda colocar de lo sucedido o de lo que está pasando con mi familiar. ¿Me regala la siguiente? Es también la incertidumbre en el tiempo de espera, la primera llamada del médico o del equipo que se va a estar comunicando conmigo. Si este equipo o esta trabajadora social o este médico acuerdan en marcarme, ejemplo, a las 6 de la tarde, yo voy a estar con este nivel de incertidumbre, con este nivel de ansiedad, todo como al tope, como al máximo, en espera de qué va a pasar a las 6 de la tarde. ¿Sí? Es qué noticia voy a recibir, pero de lo que llega la llamada a nivel de pensamiento, yo tengo esta rumiación otra vez de qué me van a decir. ¿Estará vivo? ¿No estará vivo? ¿Se complicó? ¿Está estable? ¿Se está recuperando? ¿No se está recuperando? ¿Qué está pasando? La información confusa o falta de información. No dispone toda la información acerca de cómo han sucedido los hechos. Necesito saber cómo fueron en ese momento. Relación con el profesional, posiblemente contrariedad y enfado. Muchos de los que están frente a esto
tienen como esta parte del que el familiar está enojado, ¿sí? Está enfadado, es un familiar ansioso, es un familiar que también está choqueado y que cuando en el momento que ustedes compartan la información no va a cachar o no va a comprender lo que está sucediendo por lo mismo del nivel emocional o las alteraciones que está presentando. La percepción real o imaginaria de soledad. Me siento solo, nos necesitaba, se quedó solo, mi paciente está solo, no hay quien lo vea, si fallece no me voy a poder despedir de él. No poder acompañar, no poder cuidar en la enfermedad, ¿sí? Esta parte de no poder cuidar en la enfermedad, por ejemplo, a nivel cultural, tenemos arraigado del que quien enferma o el familiar que enferma, quienes somos los cuidadores primarios, incluso en el proceso de la cronicidad de la enfermedad aparece esta figura de cuidador primario, está al pendiente de las necesidades de este paciente. Frente a COVID no aparece esta imagen, pero yo me quedo con este sentimiento de no estoy cuidando, no estoy para él, no estoy en el satisfacer las necesidades que mi paciente tiene o que mi familiar tiene. ¿Sí? La siguiente. Están las características relacionadas al momento de la muerte, comunicación de defunción, el recuerdo vivido en el momento de la noticia, cómo fue dada esta noticia, si el personal o el profesional que se comunica conmigo por teléfono cuidó las palabras, cómo me lo dijo, ¿sí? El no poder despedirse, esto vuelvo a tocar otra vez las ritualizaciones culturales que cada familia tiene dependiendo su creencia, su cultura. Entonces, el ritual es el símbolo social, es como yo voy a decir socialmente, he perdido a esta persona. La parte del velorio, la parte de los rezos, la parte de las misas, ¿sí? La parte del estar acompañado o el acompañamiento social que se hace desde mi familia nuclear, la familia extensa y las redes de amigos que estoy teniendo. La falta de información precisa sobre los detalles de cómo ha sucedido en los últimos momentos. ¿Tenía dolor, no tenía dolor? ¿Se fue tranquilo, no se fue tranquila? ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó en ese momento del fallecimiento? Esta información queda perdida, ¿sí? El sufrimiento asociado a no poder cuidar y ver el cuerpo por última vez, ¿sí? En Oaxaca principalmente hay unas regiones o algunas regiones tienen la cultura de limpiar el cuerpo y cambiar el cuerpo por los propios familiares. Entonces, esta parte del ritual ya no se hará. Eso también genera malestar emocional en estas familias que van perdiendo. Dificultades en aceptar la realidad de la muerte. Tengo una sensación de irrealidad, ¿sí? No poder compartir con nadie, ausencia de apoyo de la red natural de familia y amigos. Esta parte que yo como familiar o como persona con un paciente COVID muchas veces no lo puedo socializar por el estigma que se tiene también de la enfermedad. Muchos de ustedes han seguido posiblemente en noticias o en redes sociales qué ha pasado con las casas de algunas personas que la población se ha enterado que tiene COVID o qué ha pasado con estas personas, qué ha pasado con este personal médico que trabaja frente a COVID también. Entonces, esta parte de compartirlo como si hubiese fallecido por algún otro padecimiento no es posible, genera un estigma social. Y eso también genera algo que dentro del proceso de duelo aparece algo que es el duelo silente, es el duelo no socializado. Mucha de esta información me la voy a quedar, ¿sí? Puedo compartirles algo, yo trabajo con pacientes con cáncer, estoy en el estatal de oncología y me toca acompañar a un paciente terminal en donde el médico dice, bueno, los cuidados ya tienen que ser paliativos, a casa, se habla con la familia, se habla con el paciente. La petición del paciente era, si ya no voy a recibir quimio, si la quimio ya no me va a servir, eso fue hace un mes,
por favor ya deme de alta, que yo quiero entrar a mi pueblo. En mi pueblo saben que yo tengo cáncer. Y si yo me voy ahorita, me van a dejar entrar. Pero si yo voy a fallecer aquí en Oaxaca y van a llevar mis hijas la caja a mi pueblo, no me van a dejar entrar porque van a decir que fallecí por COVID. Entonces es este el estigma del no compartir socialmente ante la desinformación que también se tiene. Las características relacionadas al tiempo posterior a la muerte, el momento de la recogida de las pertenencias, muy impersonal, todo es entregado en una bolsa de plástico o inclusive esta parte de las cosas de quien muere muchas veces no se van a entregar. ¿Sí? Ausencia de rituales significativos de despedida y religiosos, no poder despedirle todos juntos, la disposición del cuerpo, el entierro, la urna, probablemente lo único que voy a recibir es, tengo la imagen que días atrás dejé a mi familiar en el hospital y días después lo que voy a recoger es una urna con cenizas o el ataúd cerrado, el no poder verlo, ¿sí? No poder tocarle, no poder cerciorarme posiblemente que quien esté en el ataúd sea mi familiar. Y los aspectos legales, complicaciones debidas al confinamiento también. Entonces, todo esto es a lo que la familia se está enfrentando, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Preguntas, sugerencias, rechiflas? ¿Ya los aburrí? Ok. La siguiente, por favor. Y entonces, ¿qué pasa con nosotros en esta parte? ¿Qué pasa con el equipo médico frente a COVID? ¿Qué pasa con su duelo? ¿Sí? ¿Me regala la siguiente, por favor? Nosotros estamos pasando por algo que se llama confrontación versus disociación, ¿sí? Muchos de nosotros tenemos años trabajando ya en secretaría. Súmese todas las deficiencias con las que pudiéramos estar trabajando, sí, más las características de personalidad, más las características propias de nuestro ejercicio laboral, ¿sale? Aparece ahorita esta enfermedad que nos confronta con algo que es el proceso de la propia muerte. Muchos de nosotros podemos hablar de la muerte, aunque seamos trabajadores de la salud, resulta que se nos dificulta muchísimo hablar de las emociones que puede generar la propia muerte. Algunos de nosotros ya tenemos acomodado esta parte del qué me gustaría si pasara en esta edad, posiblemente ya hicimos un testamento, ya hicimos una petición. Algunos de nosotros no tocamos el tema, ¿sí? Evitamos el tema. Entonces, esta enfermedad como equipo nos viene a confrontar con el proceso de la propia muerte. Y también algo genera un mecanismo que es propio del equipo médico, que es la disociación. Ante sucesos de índole traumática, el cuerpo puede responder regulando con emociones naturales y aparecen respuestas somáticas corporal cuando no alcanza a regular. Entonces hace un reflejo de nivel de desregulación que puede ir acompañada por mecanismos de disociación. Y entonces, ¿qué es esto? Como que me fugo, como que no estoy, como que no hablo del tema, lo evito, lo evado, le doy la vuelta. ¿Sí? ¿Me regala la siguiente? Las respuestas desreguladoras de orden somático son estados emocionales del miedo, insomnio, ansiedad, agitación, pánico, vértigos, respuestas de estado de choque, sensación de irrealidad, incredulidad, confusión, aturdimiento. Disociación, la despersonalización, la desrealización de estados confusionales, las intrusiones, el miedo anticipatorio, percepción de catástrofe, ¿sí? ¿Qué ha sucedido, por ejemplo, en el equipo médico? Esta parte del estar todo el tiempo limpiándonos, todo el tiempo desinfectando, todo el tiempo llegas, te bañas, te cambias, vuelves a hacer todo este proceso del cómo cuidarnos,
se va haciendo ya como esta parte de lo que sería el nivel de catástrofe. ¿Qué pasa si yo me enfermo? ¿Qué pasaría con mi familia si yo me enfermo? ¿Qué tengo que hacer? Y entonces nos vamos a la parte de extremar precauciones, que también el extremar precauciones nos va sometiendo a esta parte de lo que sería características ansiosas. La hipervigilancia, estado de alerta generalizado, y la desregulación desbordante. Me enojo por cualquier cosa. Actualmente probablemente muchos de nosotros estamos como muy mechitas cortas o como muy chispa. Ante cualquier situación exploto. ¿Sí? Regala la siguiente. Aparece también algo dentro del equipo médico que es la negación. La negación es una respuesta poderosa que mitiga el dolor, sus causas y nos protege de la fragmentación. ¿Por qué como equipo médico se activa esto? ¿Verdad? La siguiente. Que tiene como características estados emocionales de enfado desplazado, hostilidad, irritabilidad, culpas secundarias, me noto irritado, irritada con todo, salto por cualquier cosa, me noto insensible, no puedo reaccionar ni llorar, me noto frío o fría. Y en esta parte es necesaria porque nos ayuda a intentar sostener un poco de lo que es la realidad actual, ¿sí? Y aparece también la claudicación, que es el deseo de dejar todo. Hay quien está frente a COVID ahorita y ya está en un momento de ya no querer ir al hospital, ya no puedo con esto, el nivel de estrés ya es demasiado y ya no quiero, ¿sí? Y tiene una respuesta ya como si no importara nada. Todo esto se va sumando. La parte de la hiperactividad, no puedo parar de hacer cosas. Hay quienes actualmente están en esta parte del necesito hacer. Oye, pero necesitas descansar, ya estás en casa, pero llegan a casa y es empezar a hacer, 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 hacer. Tengo que limpiar, tengo que barrer, tengo que, ¿sí? Y es una característica que está sucediendo actualmente. El abuso de sustancias y es la parte de las posibles o lo posible que se generen las adicciones, ¿sí? Las creencias limitantes desadaptativas, también tendemos a minimizar la pérdida, racionalizarla, intelectualizarla, sublimarla. Ejemplo, tendemos a tener respuestas como es lo que hay, ¿qué le vamos a hacer? No se puede hacer nada, esto es así. Y los pensamientos a nivel de rumiaciones obsesivas, incapacitantes, no paro de darle vueltas a toda esta situación. Esto también llega a suceder en nosotros. Y para ir cerrando con ustedes, que aquí en la vida se ha llevado, en nuestro interior seguirá estando. En esta parte de lo que es duelo y quienes hemos perdido algún familiar en esta temporada, es esta parte de hacer la diferenciación entre lo que posiblemente voy a extrañar, que va a ser lo físico, pero es el rescate de la presencia espiritual, emocional que me queda de las personas que voy perdiendo. Muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna duda, por favor. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se están sintiendo también con todo esto? Sí, hay algo muy característico dentro de nosotros, es del no hablar del cómo nos sentimos. Voy a permitirme dejarles a las doctoras para que les compartan. Yo estoy participando actualmente en un programa que es el apoyo de clínica virtual, apoyo psicológico en clínica virtual para personal de la salud frente a COVID. Este programa lo lleva el Instituto Nacional de Psiquiatría y la UNAM. Entonces tenemos varias clínicas, que lo que sería es la clínica de adicciones en atención virtual, la clínica psicológica y la clínica de burnout, ¿no? Entonces voy a dejar la información con las doctoras aquí en capacitación para que me hagan el favor de llegárselas y ustedes también puedan hacer uso
de lo que sería pues el recurso que se está poniendo a nivel virtual, ¿sí? Entonces vamos a hacer comunidad virtual. ¿Tienen mi número en la presentación? Quien gusta anotarlo es 951-379-9226 con la psicóloga María del Rosario Cruz López. Si requieren bibliografía, alguna duda, Fabiola no me dejará mentir, Fabiola de Juchitán, que les comparto. O sea, si es esta parte que necesitan, tengo la disposición del apoyo para ustedes. Pues muchísimas gracias por todo y gracias por darse el tiempo en esta primera conferencia. Tengo entendido que se estarán conectando todos los días con distintos temas y esperemos volver a coincidir en sala en algún momento más adelante. Muchísimas gracias.